Antonio García Villarán. ¿Oyes eso? Es el silencio de los cientos de miles de artistas que tenemos que aguantar que nos pongan el hashtag Amparte en nuestros posts de Instagram, como me pasó a mí. A mí ayer. Ayer uno de los tuyos, uno de tus inquisidores, osó entrar en mi cuenta y ponerme el hashtag Amparte. Y eso no se puede tolerar, Antonio. Para los que no me creáis, entrar en mi cuenta de Instagram, en Rayitox, y mirar los stories. Se ha liado una que no veas. De repente, muchos artistas han salido del agujero donde estaban y han dicho: Rayitox, estamos contigo. Yo también estoy hasta los mismísimos del Villarán y del Amparte. Por eso he pensado en hacer este mensaje cortito, pero conciso y muy bien dirigido. A ti, Antonio. Entiendo muy bien tu lucha. Entiendo muy bien que quieras combatir un mercado del arte que te parece que es una mierda, que te parece que el arte pues se usa para especular, que hay unos cuantos ricos que son los que manejan todo el cotarro, etcétera, etcétera. Estoy contigo, Antonio. Yo estoy contigo. Ahora bien, para mí, dentro de esta gran burbuja, que vendría a ser la palabra arte, hay que distinguir entre lo que es mercado del arte y lo que es arte, creatividad, creación. Mercado del arte, estás en contra de ello, quieres atacarlo, no te gusta, te parece injusto, lo que quieras, estaré contigo. Ahora bien, respecto a los artistas, te voy a dar mi visión. Espera, que tengo un moco, es que estoy un poco acatarrado. Joder. Ay. Ay. Como iba diciendo, te voy a dar mi visión. Ser artista es algo que por lo general es complicado. Yo creo que cualquier persona que esté viendo este vídeo y que sea artista estará de acuerdo conmigo en que es complicado. Por lo general tienes que enfrentarte muchas veces a unos padres que igual no te comprenden. Tienes que enfrentarte a una sociedad que no te comprende, no entienden por qué haces cosas que en realidad no sirven para nada. Tienes muchas veces que lidiar con tu vida familiar y con tu otro trabajo con el que puedes vivir, como fue mi caso cuando estuve en Berlín. Por cierto, os dejo el enlace a dónde emigrar, que os hablo de cómo fue mi experiencia en Berlín. Tienes que lidiar con un montón de cosas por el hecho de ser artista. Es difícil crear, es difícil apostar por aquello en lo que tú crees. Si ahora, encima de que ya es complicado ser artista, ganarse la vida, apostar por aquello en lo que crees, por apostar en ti, resulta que tienes que aguantar otros artistas que se creen divos y que se creen con unos aires de superioridad, con que tienen, yo qué sé, un respaldo moral, como para decirte: lo tuyo no es arte, lo tuyo es Amparte. ¡Oh, qué asco! Pues es como iros a cagar todos, ¿vale? Iros a cagar. Ya bastante complicado es ser artista, tener que crear y enfrentarte prácticamente al mundo entero, como para que encima ahora, entre los artistas, nos vayamos echando mierda y estemos ahí como censurándonos y atacándonos los unos a los otros. Creo, Antonio, que el tema del Amparte está muy bien. Cuando lo montaste es una idea muy divertida, jaja, pero se te está desmadrando y lo que vas a conseguir es una guerra dentro del propio mundillo del arte. Y yo no sé, pero yo no quiero estar con los de Vox ni con los de la derecha. No te digo más. Y fíjate que en el último artículo que ha aparecido en La Razón hablando sobre la Bienal de Venecia estaban contigo. Yo lo dejo ahí. Replantéate las cosas, Antonio. Replantéate las cosas, por favor. Porque se está liando una muy gorda y hay muchos artistas que cada vez están más hartos del tema este del Amparte. Bueno, tenía que decírtelo. Y ya te digo, todo esto no quita que me parezca que eres un tío de puta madre. Es que además me encantaría un día irme de tapas contigo. A ver si algún día bajo a Sevilla y quedamos para tomar algo. Pero de verdad, lo otro, no, Antonio, no. No me parece bien lo que está pasando con lo del Amparte. No.
¡Hala, ya está! Como tú tienes medio millón de seguidores y yo solo tengo 300, yo soy una pequeña hormiguita en este pequeño mundo, en este pequeño universo del arte, no te molestes ni en contestarme porque lo único que vas a hacer va a ser darme seguidores o hacer que de repente empiecen a llegarme oleadas de haters diciéndome que soy un gilipollas y que me pongan todavía más hashtag aparte. O sea que no sé cuál es la solución, pero medita en lo que te digo, dale vueltas. Y nada, y al margen de eso, paz, buen rollo. No quiero que lleguemos a peores. Pero replantéatelo, Antonio. Venga, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Tenía que hacerlo, es que tenía que hacerlo, coño. No podía más, joder. Ya está bien. Coño, tanto ahí, amparte.